Pues muy bien, profesor, y muy interesados en conocer su análisis sobre estos resultados de las elecciones de Alemania del pasado fin de semana y de cómo queda el tablero político y sobre todo económico en Europa con estos resultados que aún generan algo de incertidumbre sobre hacia dónde va el gigante europeo. Bueno, entonces hablemos de todos esos escenarios que hay actualmente con las coaliciones. Pues yo creo que para dar un poco de contexto sobre lo que pasó en Alemania el domingo, sabemos que hay dos grandes partidos, ¿no? Que es el CDU-CSU y el SPD, por otro lado, que son los socialdemócratas, que siempre han tenido, digámoslo así, pues en estas últimas décadas, eh, lo que llamamos la gran coalición, cuando ellos dos se unen en la mayoría absoluta, es decir, más del 50% del Bundestag. Lo que pasó ahora en las elecciones, que es bastante curioso, es que el partido de Angela Merkel, ¿no? Digamos que siempre se junta CDU y CSU, porque el CSU, que es el partido hermano de Baviera, que está junto a la Unión Cristiano-Demócrata ya pues del resto de Alemania, este partido perdió más de 50 años en el Bundestag, mientras que los socialdemócratas, que se llaman acá en Alemania algo así como la centroizquierda, muy distinto a una centroizquierda latinoamericana, ganaron más de 52, entiendo que son como 53. Lo interesante ahora también, pues como sabemos, es que la economía europea, que digamos en gran parte también depende de la economía alemana, es más del 25% del PIB, y sobre todo que es la economía junto con la francesa que respalda el euro. Ahora, claro, entra en una fase de incertidumbre porque no solamente el discurso de estos partidos a veces es un poco abstracto, también no es tan distinto el del CDU y el del SPD, y tampoco lo es el de algunos partidos grandes que ya empiezan a avanzar más como el de los verdes, pero lo que sí se empieza a notar es esa necesidad en la narrativa de cambio, y es que algunos de esos partidos, digamos a los que mejor les fue, aunque no haya sido tan grande el cambio como el FDP, que es el partido, por decirlo así, de los liberales, de considera más promercado, así sucesivamente, este tipo de avance igual genera la misma pregunta: ¿qué es el cambio? ¿Sí? Todos hablan de cambio, los verdes, los liberales, y ahorita el panorama político acá parte de la coalición que van a armar. La preocupación está es qué decisiones van a tomar, digamos, para respaldar también a los electores que los llevaron ahorita al poder. Queda, por ejemplo, Olaf Scholz de canciller para reemplazar a Merkel después de 4 periodos. Y pues digamos que hay optimismo, pero no se sabe muy bien cuál es el cambio. Solo que todo el mundo está hablando de cambio y hay preocupaciones por la inflación, hay preocupaciones también por el aumento extremo de los precios de la energía, mientras que hay también unas decisiones bastante radicales. Por ejemplo, la que se dio en Berlín sobre el referendo para expropiar a las empresas inmobiliarias más grandes, que triunfó, aunque claramente no triunfó todavía como ley, sino que va a pasar a ser un proyecto de ley en Berlín. Pero ya se está hablando, por ejemplo, de expropiaciones, que es bastante curioso, y obviamente pues la calidad institucional alemana, digamos que da para otro tipo de discusiones frente a lo que es una expropiación, pero pues sí genera ciertas preocupaciones también sobre la propiedad privada, ¿no? Así sea de estas grandes empresas. Pues increíble, increíble que se esté hablando de expropiaciones en la Alemania del 2021. No lo esperaría uno. Pero, profesor, Armin Laschet también ha convocado a todos los partidos a lograr una coalición contra el gobierno de izquierda. ¿Qué tan fácil lo tiene Laschet para hacer frente precisamente a ese liderazgo de Olaf Scholz? Bueno, eso es lo que se llama acá en Alemania la coalición jamaica. Acá se utilizan los colores de los partidos para formar banderas, por decirlo así. Entonces la coalición de Jamaica, que es negro, verde y amarillo, implica que hay negro, que es los partidos CDU-CSU, de donde donde es Angela Merkel, pues, todo el mundo lo conoce bastante bien, que es la Unión Cristiano-Demócrata. El verde, ya pues el color lo dice solo, y los amarillos, que son FDP de los liberales. Esa coalición es bastante problemática, aunque ya se estuvieron tomando fotos, hablaron del momento Kardashian entre el Partido Verde y el partido del FDP, pero se sabe que eso es un date, por decirlo así, bastante complicado porque no tienen los mismos objetivos.
haciendo un liderazgo de Armin Laschet bastante difícil. Por más de que se estén hablando, también están, por ejemplo, ahorita trabajando en una posibilidad de tener una coalición grande, que es la Große Coalición, que es simplemente los dos grandes partidos que suman más del 50%. De pronto con los verdes que habría la coalición Kenia, ¿no? Como la bandera pues de Kenia. Eso yo creo que es más posible. De hecho, lo que estaban hablando hace poco de Markus Söder, que es el ministro, el presidente de Baviera, que es el estado, pues como sabemos, el estado más económicamente más pujante y más poderoso de Alemania, donde está Múnich, es que ellos estaban interesados también en hablar con el SPD, pero no necesariamente han mostrado una señal clara de, por ejemplo, congratular o decirle a Olaf Scholz que lo felicitan por haber ganado y probablemente ser el próximo canciller de Alemania. De hecho, Söder fue el que felicitó a Olaf Scholz, pero Armin Laschet no lo hizo. Entonces eso también es bastante simbólico, y lo que se está diciendo es que la reputación del CDU-CSU está cayendo actualmente, sobre todo porque es un partido que no se pudo adaptar a tener otras personalidades distintas a Merkel. Y en el momento en que Merkel se va, como lo había anunciado desde el 2018, pues el partido también queda prácticamente abandonado, aunque claramente no podemos hablar de abandonado con un partido que tiene prácticamente casi 200 escaños, pero sí lo es, digamos, comparado con esa época en donde el CDU... Bueno, huérfano de cierta manera, digamos. Sí, sobre todo que en este momento son los que más han perdido si uno mira digamos, los porcentajes. La época de por ejemplo, los 50, en la época de Adenauer, de Konrad Adenauer, que yo creo que pues, muchos lo conocen, sobre todo por la fundación y toda la historia de la reconstrucción alemana desde la posguerra. En esa época ellos ganaron, por ejemplo, más del 50% en el 57. Eso fue cayendo, pero ellos siempre mantuvieron un nivel de más del 40% hasta llegar a los años 90. Eso se fue cayendo, ya en el 2000 pasan 38% y ya ahorita pues cae ya a un nivel que los hace realmente preocuparse, porque los países, digamos, los países europeos están viendo cómo estos grandes partidos están perdiendo terreno frente a partidos alternativos que en unos casos son mucho más extremistas y en otros casos tratan de mostrarse como más centristas. Es el caso de este partido AfD, Alternative für Deutschland, que es un partido ya de derecha muchísimo más, vamos a decirlo así, una derecha que puede tener unos problemas discursivos fuertes, digamos que no son tan exagerados como pues, este partido macabro NPD, que prácticamente es de cuasi neonazis, pero el tema es que la AfD también ha estado creciendo fuertemente y de hecho en algunas regiones pues ha sido el más fuerte, ¿no? Lo mismo pasa con el Partido Verde y eso pues también llama la atención, porque por un lado los extremos siguen ahí, pero estos otros cuasi extremos están creciendo lentamente y están creciendo en detrimento de los grandes partidos clásicos del centro. Entonces a mí me llama la atención como a veces en Colombia dice que esto es un gran triunfo de la centroizquierda, al igual que la centroizquierda latinoamericana, que es muy difícil de comparar. Es decir, cuando se dice derecha en Alemania, no es lo mismo que decir derecha en Latinoamérica, ni izquierda. Y son panoramas muy distintos, sobre todo por la calidad institucional que tienen las democracias europeas, ¿no? Claro. Porque yo he visto políticos mexicanos que están celebrando esto y están tratando de transponerlo para ellos usar esto de forma oportunista en la izquierda latinoamericana, como está pasando ahorita con Colombia. Así es, son varios los políticos de centro, centroizquierda, o izquierda mejor, que se dicen de centro, que están utilizando pues el argumento de lo que pasa en Alemania, de lo que ha pasado en las elecciones el pasado fin de semana. Y profesor Eric Bear, me gustaría preguntarle cómo queda Alemania parada frente al resto de Europa. El liderazgo de Alemania de la mano de Angela Merkel en la Unión Europea pues ha sido fundamental. Pero ¿cuál es el escenario para una Alemania sin la Dama de Hierro? Lo que pasa es que ese concepto de la Dama de Hierro también ha dependido mucho de la potencia económica que es Alemania. Es decir, Alemania es la que respalda el euro, Alemania es la que respalda, como decía ahorita, junto con Francia, ¿sí? Prácticamente un poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto de la eurozona, por lo menos no de la Unión Europea, y pues pensemos que ahora la Unión Europea ya no tiene esa potencia gigantesca que era el Reino Unido, ¿no? Que ya pues, se salió y también deja un poco el ajedrez de otra manera, pero Alemania sigue estando
obviamente como un país que domina económicamente a la Unión Europea, sobre todo porque sus empresas son empresas que han traído también no solamente una diversidad de productos a otros países, sino también una gran cantidad de tecnología y que han logrado, pues, digámoslo así, posicionar a Europa muy bien. El problema también tiene que ver con, digamos, estas visiones distintas sobre si la burocracia europea está creciendo mucho y está frenando la innovación o no, pero cuando uno ve lo que está pasando en algunos hubs, por ejemplo, de emprendimiento, que por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Berlín, uno ve que este motor de crecimiento de la Unión Europea no se ha abandonado en ningún momento y que las políticas públicas, independientemente de quién quede, se mantienen porque son temas de largo plazo, son institucionales. Es decir, acá se sabe que si queda el SPD o si queda el CRU, igual hay temas estructurales que se van a mantener. Y por eso es que el tema, por ejemplo, es de la expropiación. Se puede pensar que es algo absolutamente grave por la palabra, pero una cosa es hablar de expropiación en América Latina a lo Hugo Chávez, ¿sí? Y realmente destruir una economía, y otra cosa es que a través de distintos mecanismos democráticos se toma una decisión focalizada. Puede que abra otras puertas, pero las instituciones tienen unos equilibrios tan fuertes que no necesariamente va a permitir a que el sistema se desestabilice y desestabilice a toda la Unión Europea. A mí me preocupan otras cosas actualmente aún más Europa, y es sobre todo la política monetaria de Estados Unidos, lo que están haciendo, y también, digamos, la presión inflacionaria que se ha visto también acá en la Unión Europea. Ese tipo de cosas, ese tipo de preocupaciones, más allá del ajedrez político, es lo que va a tener que enfrentar ahorita el próximo gobierno, ya sea a través de una coalición Jamaica, coalición Kenia, o a través de una coalición grande, que es en donde se une el SPD y el CDU. Vamos a ver qué pasa. Yo pues me mantengo optimista igual por la calidad institucional que tienen los países europeos, porque han aprendido de grandes catástrofes, y lo que sí me preocupa a mí es el escenario en Latinoamérica. Pues interesantísimo análisis, profesor Eric Bear. Muchas gracias por atendernos a esta hora desde Berlín y explicarnos este enredo de las elecciones de Alemania que, bueno, resultan fundamentales para el futuro de ese país, por supuesto de la Unión Europea, y sin lugar a dudas pues tendrá un impacto que trascenderá las fronteras del viejo continente. Todos muy atentos a lo que ocurre en Alemania y seguimos en contacto, profesor Bear. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos en Colombia. Era el profesor Eric Bear quien nos atendía desde Berlín, profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas de Berlín, explicándonos en qué consisten los resultados de las elecciones federales de Alemania. En Berlín, 3 de la tarde, 8 minutos. En Colombia, 8 de la mañana, 8 minutos.